Bien, tendríamos 2, 3 momentos para compartir para conocerle a nuestro santo fundador. Momento de biografía y también de algunas virtudes de nuestro santo fundador. Y otra parte sería la parte de historia. La parte de historia que teníamos que recurrir a... ¿Dónde metí el libro? Tenía un libro por acá. Un librito de San Miguel. No sé si ustedes conocen este material de San Miguel, bastante completo sobre su biografía de San Miguel. ¿Conocen el libro? ¿Alguien? Miguel de Garicoy. San Miguel Garicoy, el santo del M aquí. Porque viene bien ilustrado. Es por eso que a mí me gusta mucho, porque es bastante... refresca la vista al leer el material. Bien, como había comentado también al conversar con Proust, él me había dicho para que pueda compartir también con ustedes sobre mi vocación, cómo fui yo conociendo Betarrán y por qué soy betarramita y sigo siendo betarramita. Y siempre uno cuando entra en Betarrán siempre sigue siendo betarramita en cualquier lugar de la faz de la tierra. Eso se impregna en el corazón, lo que es el carisma del Unani, diría San Miguel Garicoy, el aquí estoy. Bien, soy el hermano Sixto Benítez, religioso. Este es mi 3er año que estoy aquí en la comunidad de San José. Nosotros somos 5 religiosos aquí en la comunidad de San José. Voy a iniciar por el mayor. El mayor es el padre Antonio Cano, que tiene 90 años. Y el monseñor Silvero, que tiene 87 años. Él es obispo auxiliar emérito de la diócesis de Encarnación. El cura párroco, que es el padre Osvaldo Caniza, es el encargado de la parroquia de San José. El hermano Oscar Mendoza, que este año se incorpora a la comunidad, él está ayudando en la primaria aquí en el Colegio San José. Desde que llegué a la comunidad me encomendaron el Colegio San Miguel Garicoy en la parte de la dirección pastoral. Y aquí en el colegio atiende el padre Alberto Saracho, que es nuestro vicario del Paraguay, pero él vive en Lambaré, en el seminario, con el padre Raúl y el monseñor Gogorza. Una misión más me encomendaron también este año, ser animador de la comunidad religiosa. Eso significa superior de la comunidad religiosa. Ustedes manejan qué significa ser superior de una comunidad, ¿verdad? Ustedes se manejan, según entiendo, de esa manera, que tienen un superior en FBD. Me encomendaron también animar en la comunidad de San José este año. Entré al seminario en el año 98. En el año 98 entré al seminario. Conocí Betarrán desde que comencé a gatear. ¿Verdad? Desde que comencé y a balbucear algunas palabras como en Ciudad del Este. No nací en Ciudad del Este, pero cuando tenía 1 año mis padres se mudaron a Ciudad del Este. Ellos son de Encarnación. Y en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Soy de esa jurisdicción en el barrio San Isidro, pegado a la parroquia. La capilla se llama San Isidro, donde yo crecí hasta los 20 años. Conocí ahí Betarrán. Sagrado Corazón de Jesús es una parroquia creada por los betarramitas. Anterior a eso había una capilla que se llamaba Beato San Roque González. Y como era beato no podría llevar el nombre, una parroquia no puede llevar el nombre de un beato. Entonces tenía que ser santo. Por consiguiente, el fundador de la parroquia es el padre Sosa. El padre Sosa es el fundador de la parroquia en el año 1980, con el padre Tobía y otros betarramitas que llegaron a Ciudad del Este. Fundaron en el año 1980 la parroquia. Crecí en ese ambiente. Llegué a cursar todos mis estudios en un colegio, en una escuela nacional y en un colegio nacional, ahí del barrio Ciudad Nueva.
Estando ya en el tercer curso, anteriormente era el curso, de primer curso hasta sexto curso, y es muy común ahí en Ciudad del Este en la época, el colegio era a la noche, uno tenía que estudiar a la noche, de 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Poco colegio había, solamente había el centro regional que se encuentra en el centro donde se podía estudiar de día. En la época tenía 6.000 alumnos y no había lugar para que uno pueda estudiar en ese colegio, el centro regional Gaspar Rodríguez de Francia, de Ciudad del Este. Y en el barrio se encontraba dos colegios, el colegio Carlos Barreto Sarubi y el colegio Defensores del Chaco. Y en el colegio Defensores del Chaco llegué a terminar mis estudios secundarios a la noche. Una institución en su momento era muy precaria, creo que había 3 luces de esos, pero llegamos a concluir ahí la secundaria. Estando en el tercer curso, me invitaron para formar parte de lo que es la pastoral vocacional parroquial. Y fuimos 5 alumnos del colegio que integramos la pastoral vocacional parroquial, ya trabajando con ellos en la pastoral, también formándonos nosotros para que podamos animar la pastoral vocacional y al mismo tiempo siguiendo el proceso para el seminario, siguiendo el proceso. Llega en un momento dado en que de los 5 que somos, llega a entrar uno, después nadie entró en el seminario. Tendríamos que hacer el retiro, habíamos hecho el retiro, luego uno hace el pedido para que pueda entrar en el seminario, habíamos hecho el retiro, pero muchos no pidieron para entrar. Entonces, el único que pidió es el finado, no sé si alguien le llegó a conocer, el diácono Daniel Pavón, que era del mismo colegio. Él falleció hace 2 años que falleció. Hoy hace 2 años, un diácono betarramita que fue también de mi contemporáneo. Entonces él entró al seminario, dejé de participar en el grupo de pastoral vocacional. Pareciera que tenía vergüenza al no pedir el ingreso al seminario. Dejé todo lo que es la parte eclesial de la parroquia, entré en la facultad de Derecho de UNE, estudié 1 año en UNE, y estando en la facultad, pareciera de que ahí sentí el llamado real de Dios para ser betarramita. Ese año de reflexión, de ver un poco la vida, estar alejado de Dios, es como si fuera que en mi caso es un alejamiento de Dios, y en ese alejamiento de Dios es que descubro realmente de que Dios me llama para ser betarramita. Pido para ingresar al seminario, me recuerdo muy bien, fue un día viernes 10 de enero. Me voy a la parroquia con un compañero para que podamos ingresar pedir qué es lo que tenemos que hacer para que podamos volver a formar parte de la pastoral vocacional e ingresar al seminario. Encuentro al padre Osvaldo, justamente él estaba como vicario, y el párroco era el monseñor Gogorza. Hablando con ellos me dijeron, si vos querés entrar en el seminario, el domingo te esperamos. Domingo 12 de enero. Llego a Remanso, en el año 98. Llegamos a Remanso con mi compañero de curso, que habíamos terminado toda la secundaria, habíamos hecho juntos. Él se llama Reinaldo Cabrera. Vinimos y teníamos que hacer 3 meses de cursillo e ingresar en el Instituto de Filosofía del ISEF, que se encuentra aquí en Trinidad, cerca del Colegio Técnico Javier. Bueno, mi compañero entusiasmado,
por estar en el seminario, comenzamos a participar en el curso, en el cursillo. Ingreso, yo no sé cómo ingresé al seminario, porque era por ingreso. Si uno no ingresa en el examen, en el cursillo, no entra en el seminario. Y él se fue porque él no ingresó. Volvió a su casa. En marzo dimos la prueba, ingresé y desde aquella vez me quedé en Betarrán. Luego terminé filosofía, había hecho 5 años de filosofía en el mismo lugar. Terminé filosofía. Antes de eso, había hecho 2 años de postulantado, luego fui al noviciado en Brasil, Paulinia, en el estado de San Paulo. En mi época era 1 año el noviciado. Hoy en día ellos ya hacen 2 años y hacen en Adrogué, Argentina. 1 año de noviciado, volví del noviciado, ahí terminé filosofía. Luego, en mi época, después del noviciado, cuando uno decide ser hermano, ya no era necesario estudiar teología como tal, sino más bien buscar una profesión para desenvolverse como religioso en la congregación, en mi época. Entonces yo había optado de estudiar ciencias religiosas, que es un curso que se hace en la Conferpar para ser hermano. Había hecho 2 años después de filosofía, 2 años ese curso. Luego llegué a profesar la profesión perpetua y me enviaron como misionero a San Joaquín, departamento de Caguazú, que es el pueblo del Padre Alberto. Estuve 3 años en San Joaquín. San Joaquín, que es una comunidad un pueblo de 17.000 habitantes y tenía 48 capillas. Hasta ahora tiene 48 capillas. Alguien se llegó a conocer, me imagino que Pro conoce San Joaquín, ¿verdad? Es una comunidad bastante religiosa en el campo, porque es última de las ciudades fundadas por los jesuitas. San Joaquín, la última ciudad fundada por los jesuitas. Luego de eso me enviaron a Ciudad del Este. Estuve ahí 8 años, de los cuales 6 años como director pastoral del Colegio San José, ahí en Ciudad del Este. Estando en Ciudad del Este, llegué a estudiar psicología. Ahí terminé la carrera de psicología. Luego de haber terminado la carrera, había hecho 1 año de especialización en psicología clínica. Volví, cuando me trasladaron aquí, realicé la especialización en neurociencias aplicadas a la educación. Pero entonces son los pequeños cursos que había hecho en estos años. Bien, es una pequeña presentación. Soy el mayor de la familia, somos 7 hermanos, de los cuales dos mujeres. Mis padres siguen viviendo en Ciudad del Este, sí, el mayor de la familia. Entonces, sería bueno también que cada uno se presente rápidamente y si fueron egresados del colegio San José, ¿verdad? Para que, como comulgamos el mismo carisma, es bueno un poco conocernos, ¿verdad? Para que podamos ayudar en este crecimiento espiritual carismal, ¿verdad? A dos le conozco de cara, pero de nombre no, ¿verdad?
nada sin tu favor. Y aunque pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí, y me he dado cuenta que he estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión. Y hace tiempo me das lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Hemos visto un pequeño video sobre San Miguel que habían editado ahí en Martín Coronado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron leer algo? Sí. ¿Algo que se le quedó? Lo que Dios empieza con pequeñas nada, como un grano de mostaza, que después se convierte en un gran árbol. Conociendo a San Miguel, lo que me había encomendado el hermano aquí, sobre su vida, su persona, su forma de pensar, su conducta, sus deseos, sus sentimientos, su carácter. Muchas cosas me pide Pro para que pueda hablar un poco de este santo del aquí estoy. Vamos a tratar un poco de encontrar esos aspectos de San Miguel en la correspondencia de San Miguel. Porque no hay una biografía donde encontramos de cómo fue realmente San Miguel. Poco o nada él había escrito de San Miguel. Lo que comenzó a recopilar todos sus escritos, ustedes saben que fue el padre Augusto de Checopar. Él tenía todo suelto por ahí, como su homilía, sus cartas, su correspondencia. Entonces él comenzó a ordenar un poco su vida de una manera sobre la vida de San Miguel. Entonces podemos nosotros imaginarnos, ¿verdad? Imaginarnos cómo fue San Miguel a través de sus escrituras, respondiendo las cartas a las monjas, a su hermano, a un obispo, hasta inclusive menciona a un emperador de la época. Solamente en esos textos nosotros podemos, bueno, si nos ponemos de pie para que podamos rezar esta oración, pidamos al Espíritu Santo para que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos realmente comprender, asimilar el mensaje de Jesús a través de este santo. Vamos a rezar juntos. Espíritu Santo, inspírame, amor de Dios, consúmeme, al verdadero camino condúceme. María, Madre mía, mírame, con Jesús bendíceme, de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien, esa es la oración de Santa María de Jesús crucificado. No sé si conocen algo de Santa María, quien ayudó para que la congregación pueda ser aceptada, la aceptación pontificia, quien le ayudó al padre de Checopar a llevar las constituciones de la congregación a la Santa Sede y pueda aceptar el Papa. Bien, ¿alguien que nos pueda leer bien fuerte?
La correspondencia de San Miguel traduce, como los demás escritos, pero con más intensidad, el talento y el espíritu de su personalidad. Cada carta está dirigida a un destinatario y en ella vemos la interacción de dos individuos. Los destinatarios revelan situaciones personales que la palabra oportuna y criteriosa de quien vive en profunda comunión con la voluntad de Dios viene a iluminar. El hombre del justo medio. Lo que impacta de San Miguel, en primer lugar, su equilibrio. El santo, todo en San Miguel, su persona y lo emana de ella, conmueven por su santidad. Eso nosotros vemos en sus escritos, en la correspondencia que él siempre había enviado. Ahí se ve de que él fue el hombre del justo medio. Siempre buscaba el bien y el punto medio cuando escribe. Y también dice de que lo que impacta es su equilibrio. Nunca él condenaba escribiendo a las personas por su conducta, esto y aquello, sino trataba de buscar el punto medio. No tenemos cartas de San Miguel Garicoitz anteriores a su nombramiento en el Seminario Mayor de Betarrama. Su correspondencia se inicia en esta casa y de 1825 a 1834 presenta un triple carácter de fervor, autoridad y bondad. Se siente el ardor un poco impaciente del candidato a la santidad. En la primera página que tenemos de su mano declara que solo tiene en vista el bien. Es el bien, el avance espiritual, la perfección que propone enseguida a las almas que entran en su orden. Bien, antes de irse al seminario, él estaba en Cambó como auxiliar de un párroco enfermo por un periodo de 2 años. Estando ahí, él llegó a fundar un grupo de lo que es la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, que es un grupo que tiene una devoción especial al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces él llegó a fundar en Cambó. Por eso es el nombre de la congregación Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? En sus palabras se percibe enseguida el tono seguro que le da su título de director y luego superior del seminario diocesano. Ordena, haz el bien, sé hombre de Dios. Se adivina que no tiene la costumbre de ver sus órdenes discutidas nunca. Vuestra violinista popular debe renunciar a su oficio. Era un carácter, ¿alguien más? Pero también hay en los textos más rudos algo de humano, de reconfortante, que no se oye en esta época a través de las rejas de los confesionarios. En los labios de sacerdotes contaminados por el veneno jansenista. En vez de miedo, San Miguel inspira confianza y abandono en Dios. Inspira paz, alegría en Dios. Tienes que alegrarte en el Señor, conservar la paz de nuestro Señor, pues Dios quiere ser servido, con un corazón dilatado y lleno de alegría. Bien, entonces mañana nosotros recordamos la fiesta de San Miguel, 160 años de su fallecimiento, en el año 1863. San Miguel es una familia humilde campesina de 6 hermanos, el mayor de la familia, que nace en ese pequeño pueblo que se llama Ibar, que todos nosotros escuchamos, leemos en sus textos. Hoy en día sería un pueblito de 15, 20 casas, un pequeño pueblo. Alguien sí llegó a irse a Ibar. De familia humilde, entonces Miguel crece en ese ambiente familiar, pero es una familia muy religiosa, muy católica, que sus padres fueron a casarse a España porque no querían contraer matrimonio con sacerdotes que tenían juramentado de la época. Estaban los sacerdotes juramentados y no juramentados. ¿Quiénes son los juramentados? Eran que tenían obediencia al gobierno de la época. Y los no juramentados eran los que tenían obediencia al Papa. Entonces, ellos como familia cristiana no querían casarse con lo juramentado.
Entonces ellos se fueron, ya la obediencia ya se gestaba en San Miguel en la familia misma, el tema de la obediencia. Por eso que él insiste mucho en lo que es la obediencia a la voz de Dios, a la voluntad de Dios y también a los superiores de la iglesia misma, a la iglesia que viene del papado, del pontífice. Por eso que es, entonces eso ya se gestaba en la familia misma, el tema de la obediencia. Ser obediente a Dios y también al representante de Dios. Nos ponemos de pie para rezar la oración. Divino corazón de Jesús, por medio del inmaculado corazón de María, Dios Padre, en tu santo sacrificio, con todos mis trabajos, oraciones, sufrimientos y alegría de hoy, en reparación por nuestros pecados y para que vengamos el reino. Amén. Esa es la oración del Padre Augusto de Checopar. Referente a su persona, podemos, lo que es la infancia y la primera adolescencia, de 0 a 14 años, de la gestación hasta los 14 años, es el año en que él recibió la primera comunión, y es el año 1811, que tiene que ver también, nos recuerda la independencia del Paraguay. Entonces uno no se olvida del año del bautismo de San Miguel, porque coincide con la independencia del Paraguay. Entonces es muy difícil de olvidar esa fecha, ese año. Y la segunda parte podríamos mencionar la juventud, adultez, de los 14 hasta los años 66, el año en que él falleció a los 66 años, ¿verdad? Muy joven relativamente. Bueno, referente un poco a la primera infancia y la primera adolescencia. Él descubre el llamado de Dios cuando cuidaba las ovejas, tanto de sus padres y también de la familia de Angelou, ¿verdad? Donde fue criado, y cuando llevaba a pastear las ovejas, él descubre el llamado de Dios. Y explícitamente hablamos de cuando cuidaba las ovejas de la familia Angelou, donde Dios se le aparece como también una nube de luz. Y así como San Pablo, ahí descubre el llamado de Dios. Y descubre también de que este Dios es derretido de amor. Derretido de amor. Porque él no recibió su primera comunión a los 10, ni a los 11, ni a los 12, porque tenía ese miedo inculcado por su propia madre, de que si él no se confiesa de una manera correcta, estaría yéndose al infierno, según su madre. Entonces, él se quedó con ese miedo, Eso es lo que es el movimiento jansenista de la época, que era muy fuerte, de un Dios castigador. Entonces él descubre que Dios no es un Dios castigador. Y en el segundo momento, después de la conversión, sería momento de la conversión y de entrega y de descubrimiento de esa ternura de Dios, él comienza a buscar constantemente lo que es el bien y la perfección. ¿Para qué el bien y la perfección? Para que pueda llegar a la santidad. Desde un principio él se proponía llegar a la santidad por todas las cosas que ha hecho en su vida, el acompañamiento que le hacía a las personas, a los seminaristas. Conquistaba a los seminaristas de Betarrán, porque Betarrán en su momento era un desorden. ¿Qué hacían los seminaristas? No querían estudiar, farreaban toda la noche, ¿verdad? Salían, tomaban, entonces robaban gallinas ajenas y comían. Y él puso orden de una manera cariñosa, de ternura en ese desorden.
No solamente hoy en día se hace eso, sino también que en la época de San Miguel ya el seminario de Betarrán, entonces él llegó a conquistarles a esos jóvenes rebeldes de la época para que pueda caminar hacia el bien y hacia la perfección. Cuesta, porque él es vasco y el vasco es de un carácter muy fuerte, ¿verdad? Impositiva, autoritaria. El vasco es, hasta hoy en día, si uno conoce al vasco, es de carácter muy fuerte. Solamente él pensaba en el bien. En ningún momento, en ninguna correspondencia, en ninguna ocasión, ¿verdad?, sale de él queriendo hacer el mal. Solamente en el bien. No había intención, como se dice, mala intención en él. Otro punto también es el crecimiento espiritual, porque era una persona de oración, una devoción tremenda al Sagrado Corazón de Jesús. Luego a Betarrán y a la Eucaristía. Y en la época la Eucaristía no se celebraba cada día. Cada día no se celebraba, solamente cuando hay una fiesta importante y dominical. Misa de precepto, como se dice. Pero él ya comenzaba a celebrar la misa diaria en el seminario, ¿verdad? Hoy en día nosotros sabemos bien que la misa se celebra cada día, a la mañana, a la tarde, domingo, feriado, no hay problema. Pero en la época no era común celebrar la misa diariamente. Era un camorrista, como cualquier joven de su época. Era muy violento también. Era violento porque, por ejemplo, el tema de cuando agarra una manzana de su hermano de una manera violenta, ¿verdad? Entonces, luego era muy instintivo lo que podemos percibir en los escritos sobre San Miguel, como cualquier joven, adolescente, siempre son muy instintivos, o son instintivos. Yo ya no soy joven, ¿verdad? Impetuoso, ¿verdad? Impetuoso. Eso es lo que podemos ver, su conducta hasta los 14 años. ¿Verdad? Hasta los 14 años. Se dejaba llevar mucho por su instinto. Luego de que haya sentido realmente, dado cuenta de que Dios es derretido de amor, cambió su conducta. Ahí cambió totalmente. Hay un cambio radical en su vida y también su forma de pensar, su forma de actuar. Y él siempre menciona, y él mismo menciona en su texto, ¿verdad?, de que todo eso es gracias a ¿quién? A su mamá. Si no fuera sido por mi madre, yo hubiera sido, ¿qué dijo él? Un malvado, ¿verdad? Dice, hubiera sido un malvado. Entonces, todo debe primero a Dios y luego a su madre. Y luego a su madre. Bueno, de pie otra vez, por favor, rezamos esta oración. Animado con esta confianza, Virgen de vírgenes, ante tu soberana presencia. nos eche mi súplica, Madre del Verbo Divino, antes bien escuchar y acoger benignamente. Amén. Es una oración de San Bernardo, que todos encontramos esta oración en este material no sé si ustedes tienen, de San Miguel. Sus deseos. Su primer deseo, el primer deseo que tenía San Miguel era estudiar, ¿verdad? De estudiar. ¿Y cuál fue la dificultad para que él pueda estudiar? Porque era de una familia humilde, sencilla, pobre. Su padre a principio no estaba de acuerdo para que él pueda estudiar en el seminario, porque ellos no podían costear sus estudios. Porque hay que entender que hasta hace pocos años ser sacerdote era ser de la alta clase social
y solamente podían estudiar lo que tenían, lo que eran pudientes, ¿verdad? En la Edad Media y pocos años después de la Edad Media, solamente podían estudiar de la clase alta. Las primeras universidades fueron religiosas, ¿verdad? Las primeras universidades solamente podían estudiar lo que eran pudientes, y en su época también, pocos años después de la Revolución Francesa, y su padre se opuso totalmente. Y ellos confiaban en San Miguel porque era el mayor, y como cualquier familia del campo, siempre confía en su hijo mayor, si es varón, confía en él para el mantenimiento de lo que tiene el campo, ¿verdad? De cuidar, de cultivar, es mano de obra para la familia, ¿verdad? Así como los menonitas, ellos se alegran cuando nace en la familia un varón, porque es para trabajar, porque ellos solamente piensan en trabajar. Ustedes conocen, ¿verdad? Ellos solamente, su mente de trabajo, ¿verdad? Entonces también cuidaba el perro, el caballo, ahí de los sacerdotes, del secretario del obispo. Entonces él trabajaba, estudiaba, y ya en los últimos años del seminario, él ya comenzaba a enseñar, y con eso pagaba sus estudios, porque era un chico bastante inteligente, ¿verdad? A pesar de que hablaba tan mal el francés, porque él no habla francés, porque él es de lengua vasca, ¿verdad? Entonces, su pronunciación, según lo que cuentan, era un poco diferente, ¿verdad? Enseñaba, y con eso costeaba su seminario, y terminó el seminario enseñando, y pagaba sus estudios, hasta el último año. La Eucaristía. Él tenía esa convicción de encontrarse de una manera real con el Señor a través de la Eucaristía. Por eso esa ansiedad de la primera comunión, y que se le iba prolongando. Tenía que recibir a los 11 años y recibe a los 14 años. Tanta espera para encontrarse con el Señor a través de la Eucaristía. Sería su deseo, y ese deseo se ve también cuando él implementa la Eucaristía diaria. La Eucaristía diaria en el seminario de Betarrán. El sacerdocio también era su deseo de llegar a ser sacerdote. Ahí cuenta también una parte de la historia de San Miguel de que él ya celebraba, siendo chico, celebraba con sus hermanos la Eucaristía, ¿verdad? Sus hermanos eran sus monaguillos y él era el sacerdote. Por último sería un poco la vida consagrada. Descubre que tiene un llamado a fundar una congregación en Betarrán, quedando solo en Betarrán. Cuando el obispo traslada el seminario a Bayona, él se queda solo en Betarrán, entre cuatro paredes. Pareciera que las crisis en la vida nos llevan a algo grande, ¿verdad? Él se da cuenta de que primeramente quería ser religioso. Se fue a hacer en Toulouse el retiro ignaciano de 30 días con el padre Leblanc. Y él tenía un carácter fuerte y probablemente los jesuitas no le querían, ¿verdad? Entonces le dijo, hay que seguir la primera inspiración, fundar una congregación que será hermana a la compañía de Jesús, que son los jesuitas. Vuelve a Betarrán con ese deseo, luego con mucho sacrificio, complicaciones, pelea con el obispo, llega a fundar la congregación, él, pero que no fue aceptado por el obispo. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Que no fue aceptado por el obispo. Porque el obispo quería sacerdotes para él,
para su diócesis, para sus misioneros, lo que buscaba el obispo. No una congregación pontificia, sino más bien sacerdotes disponibles para la diócesis, para el obispo. Luego de que él haya muerto, se comenzó a gestionar con el padre Echecopar para la aceptación pontificia. Bueno, sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos de San Miguel? ¿Cómo podríamos encontrar en el texto? Sentimientos un poco también muchas veces de tristeza, de alegría, de gozo. Tuvo mucha dificultad para que se pueda gestar la congregación misma, hasta para su nombre, ahí la aceptación. Entonces me imagino que él tuvo su momento de tristeza, de alegría, de encontrarse constantemente con el Señor a través de la Eucaristía y también de ver cómo iba creciendo la comunidad que él en su momento deseaba. Había muchos sacerdotes, muchos hermanos en Betarrán después de la fundación en el año 1835 y él falleció en el año 1863. Su carácter, tenía un carácter fervoroso, también tenía mucha autoridad, tanto moral, porque era una persona entregada a las cosas de Dios. Es decir, como dice San Ignacio, gustaba de las cosas de Dios. Hay que gustar. Y él tenía ese gusto a las cosas de Dios. Entonces tenía autoridad, por eso conquistó a los seminaristas. Y también, a pesar de eso, era una persona muy bondadosa. Muy bondadosa. Bien, para que vayamos terminando, tenemos la última oración. ¿Alguna pregunta, algo referente a lo que estábamos haciendo, diciendo? Cuando nace FBD hace 20 años, uno de los objetivos que nos propusimos era trabajar con la pastoral vocacional. Sí. Entonces, trabajar para sostener las vocaciones que ya estaban, para construir nuevas vocaciones, etc. Sin embargo, es, digamos, lo que todavía por ahí yo por lo menos no veo que hayamos entrado de lleno mucho, que crees como superior ahora de la comunidad, base a tu propia experiencia que nosotros podríamos aportar, porque para eso nace también el FBD, ¿verdad? Y que podríamos estar aportando nosotros, colaborando para tratar de ayudar a la congregación, al vicariato en ese sentido. Sí, una de las cuestiones es una de nuestras debilidades como betarramitas referente a la pastoral vocacional. Probablemente o capaz, desde mi propia visión, es descubrir, lo que tenemos que descubrir es cuál es el rostro verdadero de la pastoral vocacional. ¿Cuál es el rostro que necesitamos? Con el rostro que estamos trabajando, con la máscara que estamos utilizando, no sirve. En este caso sería, ¿cuál sería la máscara atrayente para los jóvenes y puedan acercarse a Betarrán? El rostro que estamos presentando, ¿verdad? El rostro, el testimonio, no está sirviendo para que pueda atraer seminaristas o vocaciones betarramitas. Y eso tenemos que descubrir qué tipo de rostro hay que presentar, ¿verdad? Además del testimonio, para que Betarrán pueda tener vocaciones. Ahí está nuestra debilidad. Digo nuestra debilidad porque todo lo que somos del carisma, comulgamos el carisma, debemos de sentirnos involucrados en lo que es un poco en la pastoral vocacional. Al igual para el grupo mismo,
Si el grupo es atrayente, si tiene un rostro atrayente, el grupo va a crecer. Va a crecer. Capaz que hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir el rostro vocacional. ¿Qué tipo de rostro hay que presentarle o qué tipo de máscara, ¿verdad? Además del testimonio de cada uno y del grupo y del carisma, para que Betarrán pueda tener vocaciones. Estamos muy mal en sentido de vocaciones y tenemos muchas obras y obras grandes. San José, la parroquia, San Miguel también, porque San Miguel es la parte más necesitada porque es la misión vulnerable de la congregación, ¿verdad? Y donde también se necesita vocaciones para que se vayan animando a estas comunidades que tenemos. Hemos cerrado una comunidad por eso, en San Joaquín, donde había muchas vocaciones. Nuestro superior es de San Joaquín, por ejemplo. Hay otro de San Joaquín con nosotros. Y hemos cerrado por falta de recurso humano, de religiosos, para que pueda trabajar en esa misión. Capaz sea eso, o capaz el Espíritu nos muestre otro tipo o otra manera de trabajar por las vocaciones, ¿verdad? Por las vocaciones. No solamente de Betarrán, sino eso a nivel de congregaciones. A nivel de congregaciones. No sé, sería eso, un poco descubrir el rostro y cuál es el rostro que hay que presentarle a los jóvenes. O una máscara, por decirlo así, una máscara atrayente con testimonio de vida y que sea atrayente, ¿no? Podemos hacer grandes proyectos, planes, metodologías, pero si no hay un rostro atrayente es muy difícil, ¿verdad? Tampoco ponernos todo sotana, ¿verdad? Para que seamos clérimas, ¿verdad? Para que seamos, sino el estilo de vida, lo que tiene que ser atrayente, ¿verdad? A ver, ¿y usted qué piensa de este tema de vocaciones? ¿Cuál es la...? Yo quiero hablar un poco Santi. de eso. Justo ahora también trabajando en el colegio, me puse a pensar en la riqueza de los 5 colegios, ¿verdad? Sí. Y estaría bueno, y veo que hay mucha falencia porque están en esa etapa donde termina la vida de niño, por decirlo, y pasan a la juventud de afuera, que van a estudiar y demás. Y al terminar el colegio generalmente surgen las vocaciones, y ahí ya es donde hay que captar, ¿verdad? Y hermano, vos estás diciendo mucho en qué máscara mostrar, y yo no sé si es máscara o pienso más también, y doy vuelta ahí, ¿qué les atrajo a ustedes para volcarse al hacer betarramitas y eso mismo transmitirle a los jóvenes que están en los colegios? Ahí ya te digo, hacer un trabajo en conjunto, FBD, Parroquia de San José, religiosos betarramitas, y hacer un equipo grande de trabajo y ver cómo podemos, hablando también de la sinodalidad, irnos todos juntos de la mano, ¿verdad? Para poder atraer más gente, porque quieras o no, nos estamos quedando cada vez más sin religiosos, no solamente con lo del carisma de betarramita, sino en general a nivel mundial, ¿verdad? Cada vez hay menos vocaciones, y eso también, quieras o no, hay que empujar un poquitito. Sí. Porque de repente hay una inspiración, pero si no le das ese empujón, ese aliento, no prende. Yo creo que es algo profundo que hay que ir trabajando, pero hacer realmente un equipo de trabajo para ver cómo
escarbar ahí para poder conseguir las vocaciones? ¿O de que hay? Hay una primera inspiración a nivel de vicariato referente un poco a formar los grupos de animación pastoral. Primeramente pensábamos realizarlo en este semestre que ya va terminando. Era un encuentro con todas las obras y misiones que tenemos en Paraguay y formar las áreas de pastoral. Por ejemplo, vocacional y juvenil, ¿verdad? Que surjan de todas las obras y misiones de Paraguay. Misión y parroquia, un grupo de misioneros de las parroquias, ¿verdad? Otro sería sufrientes, grupo que puedan trabajar con sufrientes. Y sabemos bien que no solamente sufrientes están en las calles o, no sé, no están en sectores, sino ellos están en distintos estamentos. Están aquí en San José, están en San Miguel, porque no solamente el sufriente es aquellos que son adictos, sino hay otra manera de sufrir también en la vida. Entonces era pastoral vocacional y juvenil, misión y parroquia, después era educación y formación, y por último era sufrientes y vulnerables. 4 grupos de área pastoral del Vicariato del Paraguay. Está eso latente y se está gestando en la congregación, y capaz que después del capítulo general, que es en junio, en agosto se pueda convocar y formar esos grupos con estas obras que tenemos. Y ahí nosotros justamente pensábamos compartir con eso con FBD, para formar esos grupos. Capaz que yo me sienta mejor trabajando en misión o trabajando en pastoral vocacional. Formar grupos de pastoral vocacional y juvenil con profesionales en el área también, no solamente con psicólogo, pedagogo, esto y aquello, que pueda también ayudarnos en eso y poder crear un proyecto del vicariato. Este proyecto se puede implementar aquí, en San José, en San Miguel, en distintas áreas donde nosotros nos encontramos. Está ese proyecto, se está gestando. Porque ustedes, por ejemplo, de repente tienen su pastoral vocacional, ¿o no? ¿Tienen, verdad? Teníamos antes una comisión que trabajaban con el padre Raúl. Con el padre Raúl. Sí, me acuerdo que se habían ido también a Ciudad del Este cuando yo estaba por ahí, sí. Habían hecho el retiro. Sí. Y ese tipo, pero algo congregacional de vicariato. A nivel país. A nivel país. Que todos sepamos de que existe y que nosotros también trabajamos con ellos, por más que yo no esté en el grupo de pastoral vocacional, pueda también ayudar. Yo no estoy, por ejemplo, yo estoy en colegio, de hecho que tengo que entrar en colegio y formación, pero también tengo que ayudar en la pastoral vocacional, tengo que ayudar con los sufrientes en distintas áreas, pero centrarme más en lo que estoy. Se está gestando y es interesante porque el compromiso es de todos, de todos.